Muy bien, chicos, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la velocidad de una onda. Muy bien, es uno de los elementos lógicamente de una onda, tal y como ya se estaba observando, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa bastante la propagación de la onda, entonces la velocidad como elemento representativo es muy importante. Vamos a ver en esta parte la velocidad de la onda, pero como una función del periodo. Muy bien. Mira, en primer lugar, definiremos nosotros a la velocidad de una onda como simplemente la rapidez con la cual se puede propagar una onda, ¿no? Entonces diremos, la velocidad de una onda es, bueno, en este caso, la medida de la propagación de dicha onda. Otro de los detalles que podemos observar es que la velocidad en toda su propagación es constante. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Por eso que su módulo ni su dirección van a cambiar. O sea, en otras palabras, describirá un MRU. Ah, ya, muy bien. Entonces dimos acá la velocidad es constante, es constante. ¿Cómo es eso, profe? Describe, ojo, vamos a poner acá, describe un MRU. Claro que sí. Entonces, como todo MRU, ¿sabe qué es lo que se debe distinguir acá? Es que en el MRU la velocidad con la cual se propaga es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Claro que sí, profesor. En el MRU la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero, profesor, ¿cuál es la distancia en este caso? Bueno, si consideramos el ciclo de propagación, o sea, el ciclo en este caso, entonces la distancia representaría la longitud de onda, porque la longitud de onda es la longitud que se recorre en un ciclo. Ah, ya. Entonces, para mí, esta distancia es la longitud de onda. Profe, ¿y qué viene a ser el tiempo? Me preguntarás, ¿no? Profe, ¿y el tiempo? A ver, el tiempo vendría a ser el tiempo que se va a tomar la molestia para poder recorrer todo ese ciclo. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Se le llama periodo. Ah, ya, profe. O sea, el tiempo viene a ser el periodo. Muy bien. Entonces te vuelvo a recalcar. Si hablamos de la velocidad, esta sería entonces la distancia que vendría a ser la longitud de onda, porque se trata de un ciclo, y luego el tiempo recorrido es el periodo. Muy bien, recuerda que la longitud de onda debe estar expresada en metros, su símbolo es la letra griega lambda, y el periodo debe estar expresado en segundos, su símbolo es la letra T mayúscula. Entonces, nuestra conclusión es que la rapidez de la onda en función del periodo sería simplemente longitud de onda sobre periodo. Así es como nosotros vamos a calcular, ojo aquí, ojo, así es como nosotros vamos a calcular la velocidad de una onda, fácil y sencillamente. La unidad, lógicamente, arriba, como es longitud de onda en metros, y abajo el periodo en segundos. O sea, la unidad debe ser metros por segundo. Y date cuenta que esta unidad es aceptada por el Sistema Internacional de Unidades. A continuación, veremos un problemita previo como para poder comprender este detalle que es muy importante para nosotros. A ver. Vamos a resolver un problemita muy sencillo. Nos dice:
La figura muestra una onda producida por la superficie del agua de una piscina. La velocidad de propagación es de 1 metro por segundo. Halle el periodo de la onda en segundos. Vamos a calcular entonces el periodo de la onda en segundos, tal y como nos dice. Esta onda de propagación observada, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Está realizada en un eje cartesiano, donde obviamente la onda es unidimensional. Claro que sí. Vamos entonces a proceder a hacer eso. Pero para poder calcular ello, tú sabes que vamos a utilizar la ecuación que estamos viendo acá. La velocidad de propagación de la onda es igual a la longitud de la onda dividido entre el periodo. Bueno, la velocidad de propagación de la onda ya la tengo. Según el problema vale 1 metro por segundo. Eso va a ser igual a la longitud de onda que necesito saber. Obviamente la longitud de la onda siempre va a ser la distancia entre dos nodos o dos crestas. Por ejemplo, entre estos dos, longitud de onda, ¿no? Claro que sí. Pero también puede ser la longitud que se recorre en un ciclo. ¿Cómo es eso, profe? Mira, date cuenta, de acá empieza y de ahí se va por acá y llega hasta acá. Y de ahí se repite nuevamente. Llega hasta acá y se repite nuevamente. O sea, quiere decir que un ciclo puede ser desde que comenzó acá hasta que terminó acá. Porque de aquí, mira, se va a repetir lo mismo. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que la longitud de onda también podría ser esta de acá. Interesante, ¿no? Mira, ¿te das cuenta, hermano? Claro que sí. O sea, entonces, en otras palabras, la longitud de onda, que es la que voy a colocar acá, inmediatamente me voy a dar cuenta que es igual a cuánto. Ya, de ahí planteo esta parte, ya, de ahí te planteo esta parte. Primero tengo que definir el valor de la longitud de onda, que sería igual a cuánto. Ya, pero la longitud de onda es igual, bueno, de acá hasta acá, según la lectura es 20, ¿no? Porque mira, 10, 20. Ah, ya, la longitud de onda vale 20. Pero nos dice que está medido en centímetros, o sea que es en centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlo de esto, ¿sabes? ¿Entre cuánto? Entre 100. ¿Por qué, profe? Porque debería estar expresado en metros. Y tú sabes que un metro tiene 100 centímetros. Ah, ya, 20 entre 100 te da 0,2 metros. Muy bien, entonces ya tengo yo el valor de la longitud de onda expresada en metros. Ahora lo vamos a reemplazar acá. ¿Te parece? Claro, porque tú sabes que la velocidad de propagación es la longitud de onda entre el periodo. Muy bien. A ver, si cambio de posición yo, o sea, esto pasa a multiplicar y esto a dividir, el periodo será igual a ¿quién? A la longitud de onda entre la velocidad de propagación, ¿sí o no? Claro que sí. Y profe, la longitud de onda, ¿cuánto vale? 0,2. Y la velocidad de propagación, profe, 1 metro por segundo. Ah, ya. Entre 1 metro por segundo. Dividiendo esas dos cantidades, ya sabes, bueno, a ver, haz un esfuerzo mental, por favor. Un esfuerzo sobrehumano. Divide entre esos dos. 0,2 segundos. ¿Te das cuenta? Estuvo recontra facilísimo y la respuesta salió de inmediato. La clave es la A de animalito. Imagínate que este fue un examen de admisión. Qué facilísimo fue ese examen, ¿no? ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, lo único que tú tienes que saber es lógicamente ¿qué cosa? El concepto, pues, ¿no? Claro, de la forma de cómo se hace. Tú ya estás viendo estos problemas, cómo se hacen, así que solamente te pido a ti que sigas.